Buenas noches. Bienvenidos a este espacio BNI Innova Live TV. Es un honor para mí estar en este momento aquí, comenzar una nueva semana de entrevistas a mis compañeros de BNI Innova, que cada tarde nos comparten temas de interés, temas que nos pueden servir en nuestra vida diaria y también temas que nos ayudan a desarrollarnos como mejores empresarios. En este momento, más que nunca está rodeado de gente que desde su expertise nos puede compartir algo, nos puede enriquecer, nos puede ayudar a convertirnos en mejores seres humanos y mejores profesionistas, nos aporta mucho valor. Y lo queremos compartir con todos ustedes que noche a noche nos acompañan en este espacio, Innova Live TV. Gracias a todos los que día a día están aquí escuchando estos temas y han hecho de Innova Live TV su espacio para ser mejores empresarios. El día de hoy tengo el honor de tener en este momento aquí a Rogelio Bellamí Roque. Bienvenido, Rogelio, buenas noches, muchas gracias. Hola, Iván, muchas gracias a ti por este espacio y un saludo a todos los del capítulo Innova. Muchas gracias. Gracias. Rogelio es psicólogo organizacional por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, máster en Educación Social y Desarrollo Comunitario por la Universidad de Sevilla, consultor en proyectos de capital humano, procesos y tecnologías de la información, analista de proyectos de capital humano y procesos. Muchas gracias, Rogelio, por estar aquí. Estamos viviendo una situación para lo cual ninguno estábamos preparados y ni siquiera imaginábamos que nos podía suceder, pero que nos está dando la oportunidad de adaptación, la oportunidad de innovar, la oportunidad de resiliencia, una palabra que estamos escuchando muchos en este momento, pero que no todos realmente conocemos el significado. Y de eso te invito, Roger, a que nos compartas qué es en realidad la resiliencia. Bueno, miren, la resiliencia la define la psicología como un proceso de adaptarse a la adversidad ante un trauma, una tragedia, una amenaza, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera es poder salir, pues, digamos, positivamente, ¿no? De toda esta situación y generar, digamos, de esta experiencia que tuvimos, de esta experiencia que nos causó un conflicto e inclusive nos pudo haber ocasionado una situación de salud o estresante, salir positivamente y además haber aprendido algo para seguir adelante, ¿no? Para convertir esta situación conflictiva en una situación de oportunidades y de crecimiento. Eso es la resiliencia, hablando estrictamente. Cuando nos hablas de resiliencia en las organizaciones, ¿cómo se aplica este concepto a las organizaciones? Pues muy bien, mira, fíjate que es interesantísimo porque este concepto, cuando lo trasladas al ámbito organizacional, pues nos habla de una capacidad de organización, ¿no? De una empresa, un negocio, de poder adaptarse ya positivamente a estas situaciones adversas, de alguna manera teniendo tres procesos, ¿no? La primera es anticiparse, ¿no? Que eso es algo muy importante, reorganizarse y obviamente adaptándose a una nueva realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, las organizaciones resilientes son esas personas, esas organizaciones o negocios que han podido justamente anticiparse, reorganizarse y adaptarse a esta nueva realidad, ¿no? Claro, pero digamos, en este caso en el que a la mayoría, o si no es que a todos, realmente nos tomó por sorpresa, me imagino que estos procesos, esta preparación que tú mencionas, pues las empresas que sí la tenían previamente, pues de alguna manera llevan una ventaja, ¿no? ¿Qué se necesita preparar a un negocio para que pueda regresar esto a la operación, sobre todo si no se tuvo esta previsión anticipada? Mira, es algo súper interesante cómo podemos empezar a hablar de cómo podemos pasar de una organización que está tal vez en la incertidumbre, ¿no? Porque muchas veces, con esta singularidad del 2020, bueno, muchas organizaciones ahorita estamos en incertidumbre o estamos por estar en ese proceso, ¿no? Entonces,
tratando de ver que esto de la resiliencia es un proceso, lo primero que tendríamos que entender como organización es planear y anticipar. Bueno, ante esta nueva realidad, pues hay que hacer una revisión dentro de la organización de todos los estándares de trabajo que teníamos en función a los procesos internos, en función a la salud y a la seguridad que le das a los colaboradores, inclusive a la dinámica de trabajo. ¿Qué podríamos anticipar o qué podríamos planear? Bueno, pues primero tendremos que revisar esta estrategia de negocio nuevamente, porque el modelo de negocio que estaba operando antes, pues ya no es la misma, ¿no? Entonces, el modelo de negocio cambia sí o sí. O sea, tenemos que redefinir algunos temas estratégicos, tenemos que entender que nuestro modelo de negocio tendrá que adaptarse en aspectos claves internos, ¿no? Entonces, eso como consecuencia tiene una redefinición de procesos y políticas muy importante, ¿no? Porque hay que cambiar tanto la dinámica de trabajo como algunas políticas que tendrán que ver con la seguridad y cómo aseguro yo justamente estos estándares de salud con mis colaboradores, ¿no? Luego tendríamos que también, obviamente, establecer formas de trabajar segura, ¿no? O sea, obviamente tendremos que garantizar que un cliente desde que entra tiene la seguridad de que no se va a tener un problema de salud y desde que sale el último colaborador de la organización también, ¿no? Entonces, para eso también tenemos que generar ciertos protocolos de actuación. Algo que es muy importante y que muchas organizaciones no contemplan es la gestión a la resistencia al cambio, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque justamente esto nos ha provocado trabajar en modalidades a distancia, pero también vamos a tener una etapa en donde vamos a trabajar de forma híbrida, es decir, unos van a trabajar de forma presencial y otros van a seguir a distancia. Entonces eso va a cambiar y vamos a tener que planear cómo vamos a hacer ese cambio, ¿no? Y el otro, que es un punto muy importante, es cómo garantizas el flujo de información en toda la cadena de valor. Es decir, porque desde que se dispara un prospecto de venta, todo es información y todo va a fluir. Entonces, tú a distancia o presencialmente o estando en otro lado, ¿cómo va a llegar esa información? Entonces, tenemos que garantizar esos canales de comunicación que tienen que ver con los procesos internos, ¿no? Y prácticamente eso es lo que hay que planear y anticipar, ¿no? Hay que recordar que estamos en una etapa en la que ahorita todavía podemos hacer esa parte porque realmente todavía no regresamos al 100% al trabajo. Entonces, este es el momento ideal, perdón, para planear y anticipar todo eso. Claro, de alguna manera, pues hay un cambio que se va a quedar, ¿no? Hay situaciones que se van a tomar como provecho de estas experiencias. Eh, yo siempre comento, ¿no? Hay ciudades como estas en la que ya está desbordado, ¿no? Entonces el hecho de que ciertos se saque provecho de esta situación, se te puede trabajar a distancia, bueno, pues eso también te va a permitir tener una forma más viable de vida, ¿no? Realmente, aunque suene así, ser productivos a distancia. Creo que uno de los temas que tenía o que muchos líderes o directores dudaban de qué tan eficiente podía ser la gente a distancia. Y sin embargo, creo que las estadísticas hablan de un buen desempeño, ¿no? O sea, la gente sí está tomando acción desde lejos. ¿Tú consideras qué se mantiene igual o qué se modifica en la dinámica de trabajo a las jornadas presenciales? Mira, hay varios aspectos, ¿no? No solamente el tema de las jornadas a distancia o presenciales que tendremos que reorganizar, porque eso también sería como un segundo proceso, ¿no? Ya planeaste, ya anticipaste, ahora toca reorganizar. Y entonces, dentro de esa reorganización, lo que tenemos que entender es que esta nueva dinámica de trabajo tiene que estar diseñada en función a estas nuevas condiciones, tanto físicas, como lo que ya planeamos en función o redefinimos en función a procesos y los riesgos latentes que va a haber. ¿Sí me explico? Porque ahorita es estamos anticipando, estamos en el hoy y luego vamos a pasar a un mañana que va a generar cosas que hasta que no estemos ahí, vamos a decir, ok, no me había dado cuenta de esto. Entonces, ¿qué tengo que empezar a reorganizar? Bueno, número uno, pues tendríamos que revisar
esta disponibilidad también de los colaboradores. Y ahí es un ejercicio de comunicación constante que debemos de tener con ellos. O sea, nosotros como dueños de negocio o las personas que están encargados directamente del recurso humano, tienen que tener esta comunicación realmente efectiva, porque revisando la disponibilidad de los colaboradores, es decir, quién se tiene que trasladar desde muy lejos en transporte público, etcétera, porque tienes que prever todas esas situaciones. Ahora, ya hablaste con ellos, su disponibilidad, y inclusive podrías dialogar quiénes podrían seguir trabajando a distancia, quién de manera presencial. Bueno, vas a tener que implementar horarios laborales flexibles, ¿no? Que realmente puedan funcionar en términos de productividad, que puedan realmente garantizar que estás llegando a los resultados y que de alguna manera sean amables, ¿no? Con el tema de los traslados, etcétera, ¿no? Por todos los protocolos que hay que seguir. Entonces, sí hay que preparar un esquema de horarios flexibles. O sea, eso sí va a ser una realidad. La segunda es redefinir funciones y tareas, ¿no? Eso va a implicar generar un nuevo modelo de trabajo, ¿no? Que permita también saber quién entra, en qué momento, quién sale, etcétera, ¿no? Entonces, eh, simplemente por algo muy lógico, que es que nos están diciendo que tenemos que tener distanciamiento social, ¿no? Entonces, eso va a implicar que en ciertas áreas de trabajo no van a poder estar al 100, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Luego tendríamos que justamente mejorar y ampliar estos canales de comunicación, y todo el personal debería de estar capacitado en estos nuevos procesos que se están generando, en estos lineamientos, y justamente para que en caso de que haya algún accidente sepan qué hacer, ¿no? Entonces, esa es una forma nueva de entender qué cosas tenemos que ir reorganizando y ajustando, ¿no? Tocas un tema muy importante, sí, porque bueno, tal vez nosotros como la parte de la directriz, pues tenemos muy claro o estamos empezando a planear, ¿no? Esa nueva organización, pero nos estás hablando de los colaboradores, perdón. ¿En qué elementos necesito capacitar a mi personal en esta nueva manera de trabajo? Mira, lo primero es justamente todo lo que se va a ajustar, ¿no? Todo lo que de alguna manera tratamos de anticipar, que se redefinió en esa situación, tendremos que empezar a capacitar primero en los procesos internos y en los estándares y lineamientos de seguridad sanitaria, ¿no? Lo que nos están indicando algunas, digamos, autoridades, ¿no? Todos deberían de estar capacitados en eso, todos, no hay excepción, ¿no? ¿Listo? Entonces ya capacitamos en eso. Entonces vamos viendo qué procesos van cambiando en función a la nueva flexibilidad en cuanto a horarios laborales, ¿no? Es decir, algunas cosas que se hacen a nivel a distancia, pues tendrán un proceso en lo cual tendríamos que capacitar para que toda la información fluya, y de manera presencial también algunas cosas cambiaron, ¿no? Luego, un tercer punto que sería muy importante en sentido de capacitar es que esto va a requerir que haya competencias nuevas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Al momento de haber competencias nuevas, pues obviamente va a haber temas que vamos a tener que seguir capacitando. ¿En qué? En que los líderes van a tener que ser estas personas que van a estar motivando, que van a estar empujando energía, motivación, etcétera, en los colaboradores. Y muy probablemente no todos los líderes están preparados para ello. Imagínate sentir la presión y la responsabilidad que tienes de todo un grupo de colaboradores, pues vas a tener que generar nuevas competencias, ¿no? Y en esas competencias son en las que también tenemos que capacitar y también tenemos que estar preparados como organización. Claro, pues un camino que tenemos que empezar a recorrer todos como empresarios, y no podemos postergar. Definitivamente desde este momento ya tenemos que tener esas estrategias implementadas o por lo menos una planeación, porque pues no la incertidumbre de no saber realmente en qué momento va a terminar esto, si va a continuar, si volvemos a regresar, realmente no tenemos todavía fechas. Entonces, pues sí, yo invito a todos los empresarios que empecemos a tomar acción, que aprovechemos este tiempo, más que estar cruzados de brazos, ¿no? Esperando que termine y pensando a ver en qué momento va a regresar toda la normalidad. Bueno, no, pues manos a la obra.
manos a la obra, empecemos a trabajar desde ahorita, con los recursos que hay, digo, la verdad es que también estamos en una situación de alguna manera privilegiada con el hecho de la tecnología, ¿no? Eso sí es un componente importantísimo, ¿no? Como lo mencioné al principio, el poder garantizar el flujo de la información, bueno, eso va a ser clave para todas las organizaciones. El uso de la tecnología está siendo el componente, uno de los componentes, perdón, más importantes dentro de las organizaciones, ¿no? Y como bien dices, el hecho de que nosotros podamos hacer este ejercicio ya, o sea, porque es ya, ¿no? O sea, nos tenemos que ir anticipando, tenemos que empezar a cachar las cosas. Es un momento en el que podemos empezar a crear un plan de acción, perdón, efectivo, de tal manera que al final del día, como una organización que estamos hablando de que tiene que ser resiliente, pues tendríamos que concluir con el último paso que tendría que ser la adaptación, ¿no? Y cuando hablo de adaptación, eso quiere decir que pues la organización ya va a tener una nueva forma de operar y por lo tanto va a generar una cultura diferente. Y aquí las organizaciones que logren este paso hacia la resiliencia son estas organizaciones que van a empezar a generar una cultura de colaboración. ¿Por qué? Porque entonces ya todos van a estar de tal manera articulados que todos van a poder contribuir o van a tener la claridad de cómo colaboran entre cada una de las áreas, qué va primero, qué va después, etcétera. Se van a generar cuestiones de empatía, porque eso es algo bien importante, ¿no? O sea, estamos en un momento en el que esta parte de la empatía va a tener que fluir, o sea, vamos a tener que dejar este tema de, híjole, no le voy a hacer caso porque es de tal área, si no, no, no. Bueno, todos vamos a tener que cooperar y vamos a tener que ser empáticos unos con otros para que las cosas fluyan. Y por último, tendremos que también trabajar el tema del compromiso, es decir, se van a dar culturas que realmente van a estar comprometidas. Aquí los líderes son las personas que van a tener que guiar todo este tema, ¿no? Entonces, yo creo que es importante hacer énfasis en, uno, que los líderes se preparen realmente porque van a tener la responsabilidad de garantizar el bienestar de los colaboradores, como ya lo comenté, y al mismo tiempo garantizar que los equipos logren los resultados, porque al final del día los negocios siguen, los negocios van a tener que dar algo. Entonces, esa doble responsabilidad de estar motivando, energizando mi equipo de trabajo y además llegar a los resultados del negocio es muy importante. O sea, líderes, yo les pido capacítense, capaciten a su gente, ¿no? Eso es algo fundamental. Luego, la otra parte, en ese sentido de estar adaptándonos y crear una cultura que garantice este tema del compromiso, va a ser escuchar a estos colaboradores, ¿no? Muchos van a estar bajo presión, van a estar en un proceso de incertidumbre, como ya lo mencionamos, y obviamente cómo vamos a hacer este tema de la empatía y que también nosotros como líderes vayamos ejerciendo un servicio de qué más podríamos hacer por los colaboradores, ¿no? Otro punto importante sería dar seguimiento y monitoreo a todas las actividades que se estén llevando a cabo. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que evaluar el desempeño, ¿no? Estamos en una organización que nos va a exigir resultados y entonces las dinámicas internas, ¿no? En cada una de las áreas de la organización van a tener actividades distintas, modalidades distintas y vamos a tener que interactuar con grupos físicos y con grupos virtuales, ¿no? Entonces, eso también va a ser fundamental. Y lo último, que bueno, lo hemos mencionado en todo este proceso, creo que es garantizar la seguridad en el trabajo, ¿no? O sea, no aflojemos con los criterios de seguridad y salud ocupacional que nos piden para minimizar este riesgo que estamos viviendo. Y aquí los colaboradores son el elemento clave en las organizaciones. Mantengamos un equipo altamente motivado, mantengamos un equipo que tenga buena salud, no solamente a nivel físico, sino algo que es muy importante, es el tema de la salud mental. Exacto, el tema de reducir en lo posible el tema de la prevención, perdón, el tema del riesgo psicosocial, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Algo que sin predecir, pareciera que el gobierno, ¿no? Ya lo había implementado como
como medida ya de todos los medios de trabajo. Sí, exacto. Y aquí es muy interesante cómo se une esta perspectiva, ¿no? Con lo que hablan al NOM 035, que nos habla de la prevención de riesgos psicosociales. Aquí va a haber muchos riesgos, aquí va a haber muchas cosas que atacar y que ahora sí vamos a tener que identificarlo sí o sí, porque va a haber más, pues va a haber más factores de riesgo psicosocial. Y entonces, ¿cómo garantizamos esa salud mental en función a crear programas de bienestar, ¿no? Y pensar un poquito más en el sentido que los programas de bienestar son justamente para poder ayudar a la productividad y, y justamente a la salud de nuestros colaboradores. Por ahí tendría que estar el enfoque, ¿no? Sí, claro, exactamente, hay que cambiar el enfoque. Sí o sí, esta situación nos sensibilizó a todos, pero bueno, hay que buscar la manera. Tenemos mucha chamba, los que somos directores o tienen a cargo colaboradores, personal, tenemos mucha chamba que hacer. Partimos y sí o sí a capacitarnos, ¿no? Capacitarnos para poder involucrarnos y para poder elaborar y desarrollar estrategias. Ahorita con este bombardeo, digamos, de ideas, yo sé que algunos por ahí están sintiendo que se nos acaba el mundo casi, casi, pero no, es cuestión de trabajar de otra manera, ¿no? Sí, exacto. Es un momento en que muchas prácticas, como hemos mencionado cada noche y cada tema que tocamos, es precisamente con ese fin, de que como empresarios tengamos nuevas prácticas. La vida nos cambió, pero nos cambia para ser mejores. Si queremos tomar la oportunidad de la resiliencia, nos cambia para ser mejores, para obtener buenas prácticas de origen, de inicio. Hemos tocado muchos temas que nos han enriquecido día a día, pero es como generar empresas de clase mundial. Así yo lo digo, ¿no? Sí o sí, Sí. nos tenemos que poner al parejo de esas empresas grandes que ya en su sistema organizacional ya tienen estos lineamientos, estos manuales, y que nos quitemos la idea de que solamente esas empresas grandes son las que requieren hacer Sí. este tipo de capacitaciones, de maniobras en este momento, ¿no? Bueno, pues adelante. Realmente somos la parte de la economía que va a reactivarla. Exacto. Entonces tenemos un compromiso grande. Sí, Así. algo que tú dijiste que se me hace interesantísimo y que lo han mencionado otros compañeros que han estado en este espacio, es que lo que único que hizo esta situación es detonar con mayor rapidez cosas que ya tendríamos que hacer, ¿no? O sea, hablamos de la prevención de riesgos psicosociales, bueno, ahora la hay que hacer. Hablamos de la digitalización de los negocios, pues ¿qué crees? Que ahora ya hay que hacerlo más rápido, ¿no? Entonces, como bien dices, creo que esta oportunidad de generar empresas de nivel, de primer nivel, está en la puerta, ¿no? Entonces ahora depende de nosotros crear un plan muy efectivo para poderlo hacer. Claro, así es. Es una gran oportunidad. Muchas gracias, Roge, por esta lluvia de ideas. Pero antes de llegar a un que quisiera que pensaras así como en una especie de bullets, así como las recomendaciones básicas para continuar con el éxito. Primero quiero invitar a Isra, nuestra voz en off, que como siempre nos acompañas, nos apoyas con la parte de los comentarios o preguntas y por ahí tenemos en el chat. Con mucho gusto. Muy buenas noches, Ivonne. Hola, Rogelio. Pues tenemos algunas preguntas. Dicen por acá, ¿qué hacemos si en la organización que tenemos el personal no se quiere apegar a los nuevos lineamientos establecidos por creencias propias? Ok, es importante, como yo les dije, el tema de la comunicación y el tema de la capacitación. La capacitación no solamente va en temas de conocimientos, no solamente tiene que ver con una serie de cosas que nos van a decir que hagamos sí o sí. O sea, toqué dos puntos importantes y quiero que se queden con esa idea. El primero tiene que ver cómo manejo la resistencia al cambio, ¿no? Entonces, para poder manejar la resistencia al cambio,
a los primeros que tengo que capacitar es a los líderes, justamente. A los líderes para que ellos sean, y no solamente a los líderes, también puedo promover dentro de los colaboradores un grupo de líderes que me permita influir en diferentes grupos para poder sensibilizar de por qué sí hay que seguir estos lineamientos, ¿no? Porque si yo generalmente llego a una organización y digo, ¿sabes qué? Ahora va a ser así, a la gente siempre le cae así como, ay, ahora, ¿por qué tengo que seguir? ¿No? Pero si yo lo vendo, por así decirlo, en términos de beneficio, o sea, oye, a ver, ¿qué es lo que nos está dejando este conocimiento o estas nuevas formas de interactuar en función a los beneficios que vas tú a adquirir como persona, como colaborador dentro de la organización? Es más fácil que hagamos conciencia sobre eso. Por eso es importante que capacitemos en función a la resistencia al cambio. ¿Sí me explico? O sea, tratar de romper paradigmas en función a que yo no estoy obteniendo este conocimiento o necesito seguir esto porque me lo imponen, sino porque a ti te está beneficiando. Eso es algo muy importante. Y es desde dónde lo tengo que hacer, desde los líderes, y si yo puedo promover dentro de mis diferentes áreas y grupos de trabajo líderes de cambio, eso va a ser algo muy efectivo. Muy bien, por acá nos preguntan, si una empresa es micro o mediana y no tiene departamento de recursos humanos, ¿cómo puede dirigir el esfuerzo para trabajar con su personal? Ok, es interesante esto porque cuando no hay, digamos, áreas de recursos humanos, que generalmente en una micro, una pequeñita empresa no hay, el que tiene que, digamos, empezar a permear este tema de cultura, del entendimiento del personal, de los procesos humanos dentro de la organización, es el dueño de negocio. O sea, el primero es el que tiene que tener la conciencia de que hay algo que hacer. Número uno. Luego, en ese sentido, él tendría que tomar o redirigir a un responsable, que no necesariamente tiene que ser alguien contratado. Si se puede contratar, adelante, pero inclusive dentro de los lineamientos en la ley te sugieren que haya se me fue el nombre, pero es el que se encarga justamente de generar estos procesos, que pueda ser el más cercano a los procesos humanos, digamos, dentro de la organización, el encargado y en que inclusive puede ser hasta un asesor interno o externo que pueda llevar estos procesos poco a poco, ¿no? Algunos despachos de abogados le llaman a este papel alguien que va a ser como el comisario que va a revisar estos procedimientos, ¿no? Entonces los despachos te pueden ayudar, legales te pueden ayudar en este proceso, puedes contratar tú a un asesor independiente que te pueda ayudar a llevar este proceso, pero la decisión está mucho en el dueño del negocio. Es decir, el dueño del negocio primero tendría que hacer conciencia sobre qué cosas tendría que yo cambiar. Número uno, segunda pregunta, tendría que ser en función, ¿lo puedo hacer yo o lo puede hacer alguien dentro de mi organización para delegarle esa responsabilidad? La tercera pregunta, en caso de que conteste que no soy yo ni es alguien interno, necesitaría yo contratar a un asesor, a alguien, un despacho legal que me pudiera acompañar en este proceso y entonces llevarlo a cabo. Muy bien. Por acá una última pregunta. Nos dicen finalmente, ¿qué pasa si mi negocio no se adapta a las nuevas disposiciones? Ok, eso es algo importantísimo porque yo le sugeriría, bueno, lo que va a pasar es que si llega alguien que te audite o que quiera checar todas estas disposiciones, pues puede ser acreedor a una sanción. Eso es de cajón, ¿no? La segunda, y que es la más importante, es que vas a tener un riesgo laboral muy fuerte. Y que creo que se une con la tercera, que tiene que ver con, tú no podrías permitir que tu organización haya alguien en mal estado de salud, ¿no? Entonces creo que eso es de las cosas más importantes, ¿no? Quitemos la ley, quitemos las sanciones. O sea, tú como dueño de negocio, a lo que estás arriesgando es a tu capital humano y es obviamente al tema de el factor más importante de tu organización, que es tu personal. Claro, finalmente, pues si no
si no buscas esta planeación, pues estás destinado a que las cosas te sean mucho más complicadas para reactivar y en el peor de los casos, pues hasta desaparecer, ¿no? Entonces, bueno, pues es que ahorita ya no es cuestión de lo hago, es invierto, no invierto, es importante, no es importante, no. O sea, es cuestión, perdón que les diga, es la palabra de supervivencia. Sí, Tal sí, cual, sí. ¿no? Como empresa, así como estamos pensando en la supervivencia humana, pues hay que también pensar en la supervivencia de nuestros negocios, de nuestras empresas. Sí, exacto. Y como lo mencionamos al principio, ¿no? Cuando nosotros decimos que la resiliencia es este proceso de adaptación ante una adversidad y que eso pueda ayudarme a generar una oportunidad de crecimiento, pues entonces lo tendré que hacer sí o sí. Tendré que yo seguir estos pasos, estas nuevas disposiciones, ¿no? Sí, claro, pues sí, no, es sí o sí, es sí o sí, es toda esta nueva realidad que tenemos, pero pues que nos convierte en resilientes y en empresas, en mejores empresas y en mejores empresarios. Así, como para resumir, que me digas así en palabras, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cuáles son las recomendaciones básicas para continuar con nuestro trabajo y, por qué no, decirlo, continuar siendo exitosos empresarios? Muy bien, pues claro que sí, Ivonne. Mira, vamos a resumirlo en los 3 procesos que menciona la resiliencia organizacional, ¿no? Para que a todo el mundo le quede claro. Si ustedes quisieran hacer un plan de acción en función a estos 3 pasos, estaría genial. Lo primero es planear y anticipar. ¿Qué tengo que planear y anticipar? Pues lo comentamos, tal vez revisar mi modelo de negocio, empezando por eso, procesos y políticas internas, establecer formas de trabajar seguras y garantizar el flujo de la información. Eso lo tengo que planear y anticipar. Punto número 1. ¿Listo? Punto número 2, tendríamos que reorganizar. Reorganizar en función a la dinámica de trabajo. Entonces tendría que establecer o implementar horarios laborales flexibles que se adapten a la nueva modalidad de presencial virtual. Tendría que redefinir tal vez algunas funciones y tareas, mejorar mis procesos de comunicación interna. ¿Listo? Y la última, que es la adaptación. ¿Listo? Llevamos la primera, que es planear y anticipar, reorganizar, y la última, que tiene que ver con la adaptación, que es adaptar mi entorno y mi cultura como organización de trabajo para que sea una cultura de colaboración, de empatía y de compromiso con mis colaboradores, en donde yo pueda habilitar a los líderes de mi organización, gerentes, directores, etcétera, a esta nueva responsabilidad de garantizar el trabajo y los resultados del negocio, y además todo este tema de la seguridad con mis colaboradores. Y por último, como empresa, creo que es algo importante adaptar a mi organización para que siga siendo una organización excelente, o sea, de excelencia, y que constantemente estemos monitoreando todos los resultados en función a lo que yo quiero y a lo que redefiní en la estrategia, ¿no? Eso yo lo haría en esos 3 puntos. Ustedes pueden agregarle más cosas, ¿no? Pero acuérdense, es planear, anticipar, reorganizar y adaptarse. Y eso podríamos hablar de una organización resiliente. No te escuchamos, Ivonne. Les comentaba, tomaron nota de esos 3 puntos. Seguramente surgirán dudas. Hay dudas, yo lo sé, más si pensamos en implementar estos procesos, se van a generar dudas. Les recomiendo ponerse en contacto con Rogelio, que es el experto, y manos a la obra. Manos a la obra, no podemos dejar pasar más tiempo. Desde la distancia, desde nuestros trabajos a distancia, tenemos que empezar a reorganizarnos, a innovar y a buscar que, pese a las condiciones, podamos tener un ambiente de trabajo productivo. Sí. Muchísimas gracias, Rogelio. Gracias por toda esta información y no duden en ponerse en contacto con él. En un ratito más se va a compartir ahí la lámina con sus datos y hagámoslo, sí o sí, es momento de cambiar.
Es momento. Muchas gracias, Rogelio, por tu participación. Encantada de estar aquí contigo, encantada de estar en este espacio, Noche a Noche, Innova Live TV. Los invito el día de mañana que nos acompañen nuevamente, seguramente otro tema de interés, seguro otro tema que nos va a seguir desarrollando, habilitando y haciendo conciencia de cómo de ahora en adelante tenemos que trabajar. Eso es lo más importante. Así es. Gracias a todos los que hacen realidad este espacio Innova Live TV. Gracias a BNI Innova por la creación de este espacio. Gracias a todos los empresarios que formamos parte de esta organización y que pues en estos momentos el estar juntos, el estar tanto compartiendo conocimiento también como compartiendo oportunidades de trabajo, pues hace la diferencia. Estar y no en un capítulo, en estar y no en BNI Innova. Buenas noches, muchas gracias Isra, muchas gracias a todo el equipo. Que pasen una buena noche y mañana nos vemos en punto de las 8 de la noche. Muchas gracias.